Pero qué bello cantar a nuestro Dios con la convicción, ¿verdad? Más dulce es su amor, entre más cerca estoy del fin. Veré su rostro por siempre. Es una gracia del Señor, hermanos, yo lo entiendo así, ¿verdad? Un día veremos cara a cara, veremos cómo fuimos conocidos, dice la Escritura, pero no me imagino tener la osadía de levantar la vista ante el Salvador. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero la gracia de nuestro Dios lo concederá, nos fortalecerá incluso para verle. No ser fulminados, pues si no es cualquier cosa, ¿verdad? Nos fortalecerá para resistir ese golpe de santidad y de gloria, de modo que podamos ver al Señor como Él ha prometido, como Él nos ha dicho que nos concederá, ¿verdad? Los dioses de los hombres son ídolos, obra de manos de hombre. Tienen ojos pero no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan. Y todos los que los adoran se convierten, se transforman, se hacen como ellos, dice la Biblia. Inútiles para el propósito divino. Ayer con los jóvenes compartí una anécdota y esta mañana lo traje. Yo espero que usted entienda que esto es un pedazo de yeso y que lo ocupo como una ilustración y que no se ofenda por lo que voy a mostrarles a continuación. Quién sabe si las cámaras lo alcancen a enfocar cuando lo muestre. Usted es bienvenido de venir a verlo después de que acabemos nuestro estudio. Este fue un regalito que me hizo una persona en el país de Tailandia, en el verano del 98. Es un Buda tallado en un pedazo de yeso, pequeñito. Y dice lo que tiene aquí. No es cierto, no sé qué diga, hermanos, pues, quién sabe, pero está en tailandés eso. Pero algo debe decir. Y la persona que me lo dio fue un sastre. Les contaba ayer a los muchachos. Un sastre con quien el mes que estuve allá junto con el equipo de Forge predicando, logré hacer amistad, ayudado por el matador Luis Hernández y Ricardo Peláez, ¿verdad? Que eran la sensación de la selección mexicana de fútbol en ese mundial. Y entonces el señor decía, México, Dima. Entonces, pues no sabía yo, y el misionero me decía que muy bien, que México muy bien. Ah, pues buena onda, ¿verdad? Porque nosotros no veíamos nada de televisión mientras estábamos allá. Y entonces, al regresar, me salí allí en las noches con otros muchachos a platicar con él en su quebrantado inglés y en nuestro inglés, a ver cómo, ¿verdad? Bueno, al menos el mío, el de los otros muy bien, y logramos hacer cierta amistad. La noche anterior a regresar a los Estados Unidos me regaló esto y me dijo, póntelo en la bolsa de la camisa para que te proteja, porque quiero que llegues bien hasta tu país. Tailandia es un país similar a México en muchos sentidos, ¿sabe? Uno camina por las calles y hay altares a Buda, y hay nichos pequeños y hay lugares donde ofrecen cosas, ofrendas para sus dioses, porque además para el tailandés la dificultad de predicar el evangelio allí es que para el tailandés ellos están dispuestos a aceptar lo que usted les dé. Muy similar a los mexicanos, usted se sube a un taxi y trae ahí a Charbel y a la Virgen de Guadalupe y a Judas Tadeo y a Buda y toda la colección, por si uno falla pues usted el otro, ¿verdad? Y ellos tienen así, ellos no tienen problema en aceptar a Jesucristo. Ellos dicen, pues uno más, no me quita nada, a lo mejor me aporta algo, pues adelante. Ellos no entienden muchas veces cuando se predica el evangelio que Cristo demanda exclusividad y control absoluto. No hay competencia para nuestro Señor. Él demanda total rendición a Él y solo a Él. Es un terreno duro. La noche anterior a viajar a Tailandia nos dispusimos los 19 estudiantes y los 2 líderes que llevábamos. Por cierto, nuestro líder era hermano de John Vermiglia,
el pastor que estuvo con nosotros en marzo, su hermano fue nuestro líder para ir allá junto con su esposa. La noche anterior a volar para allá tuvimos una reunión de oración. Interesante, hermanos, porque cuando veíamos que el viaje estaba lejos, orábamos cosas como: Señor, que las almas se conviertan, que podamos tener ministerio. Mientras más se acercaba el viaje, decíamos: Señor, no nos vayan a perseguir, no nos vayan a meter a la cárcel y pues que no nos den de comer víbora, ¿no? Que nos den de comer algo más leve. Les va cambiando la oración a medida que uno le va midiendo el riesgo. Y la noche anterior también se nos dijo: vamos a llevar Biblias. La Biblia personal, y vamos a llevar Biblias en tailandés, y vamos a llevar 2 libros. Uno acerca de la oración, que nos dieron a todos, y otro que se llama Es mi turno, que ya está traducido al español por si usted lo quiere leer. Son historias de gente que Dios utilizó para hacer impacto en el reino de Dios en la tierra. Pero eso sí, todo mundo agarre sus libros y arránquele las portadas y arránquele toda página que diga direcciones y demás. Lo único que no le van a arrancar las portadas es a las Biblias. Es la palabra de Dios, no nos vamos a maltratar. Pero necesitamos voluntarios que metan Biblias a Tailandia, pero sepan que si los agarran, los van a regresar, porque es delito. Quienes decidan tomar el riesgo van a pasar delante, todo el mundo va a ir pasando, y Jim, el hermano de John, se va a quedar atrás en terreno internacional. Por si los votan, él pueda todavía ayudar a que regresen a Estados Unidos. Pues ustedes se imaginan que nadie tenía ganas de alzar la mano, ¿verdad? Pero me vino a la mente un pensamiento: si no hago esto me voy a arrepentir el resto de mi vida. Si pierdo la oportunidad de llevar la palabra de Dios y ponerla en las manos de alguien, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Así que pedí y me dieron 2 Biblias, se nos dio instrucciones de cómo había que guardarlas hasta el fondo de la maleta. No se preocupen, en aquel tiempo ni había escáneres, hermanos, no los dejaban en el avión en la puerta como en la Tapo, ¿no? Ahí te dejan en la puerta, no había pasado el 9/11, entonces entraba uno como Pedro por su casa. El chiste nada más era que si revisaban no salieran las Biblias. Entonces había que envolver, había que guardar toda la ropa, tu Biblia, tus libros y las Biblias extras en tailandés. Había que meterlas en una maleta de esas a los hombros, de las que les llaman backpacks, porque no se puede viajar con más. Vamos a viajar 15 horas en avión y luego 23 horas en tren. Así que no hay de que mete la maleta. No. Es una maleta que cargues todo el tiempo. Y así nos fuimos. Yo no entendía muy bien por qué el libro que se nos asignó para leer ese mes en Tailandia, bueno, el de Es mi turno lo entendí fácil, ya lo había leído múltiples veces antes, pero yo no entendía por qué se nos dio el libro de la oración, y mientras estábamos allá lo entendí. Porque mientras estábamos allá salíamos a predicar la mitad del equipo, y les voy a decir cómo salíamos a predicar. No nos parábamos en las plazas a gritar Cristo te ama ni nada así, ni nos iban a entender. Lo que hacíamos era ir a dar clases de inglés a las escuelas por medio de los contactos del misionero. Y además de eso, llevábamos un peladote así, no miento, así, todavía estoy en contacto con él, un peladote así que era jugador de básquetbol en su universidad. Y llevábamos otro peladote del mismo tamaño, pero como 4 veces Santi, que jugaba fútbol americano en su universidad, y otro más que también jugaba fútbol americano. Entonces salíamos del edificio donde estábamos, hermanos, y parecía que había llegado el circo. La gente salía a ver el desfile de americanos. La cosa es que a mí me hablaban en tailandés, porque yo parecía pues chaparrito, moreno y ojos así, pues me hablaban en tailandés, y yo no, inglés. Y así como, pues, ¿qué te pasa, no? Pues tú eres de acá. No soy de acá. Y salíamos, y eso nos daba buena oportunidad. Íbamos a las escuelas y no podíamos hablar del evangelio públicamente, pero sí en las conversaciones privadas. Entonces, mientras que la mitad del grupo se iba a hacer eso, la otra mitad se quedaba orando, y nadie podía salir y nadie podía dormirse. Fíjese que de allí del edificio, le he dicho a mi hija y ahora quiere que la lleve, está pesado, de allí del edificio donde
estábamos en la azotea se veía un criadero de elefantes. Entonces ahí uno se subía y ahí luego subíamos nada más a ver los elefantitos y los elefantotes, porque además ellos los piensan sagrados, ¿verdad? Y mi hija le encanta, entonces ahora dice, pues llévame. Y yo, pues, está caro, hija, ¿no? Está más fácil ir a Chapultepec a ver los que están allí. Pero nadie podía salir del cuarto de oración. Todos nos quedábamos allí a orar. Y aquellos se iban 4 o 5 horas y nosotros no podíamos salir a ningún lado, ni de ese cuarto, ni dejar de orar hasta que ellos regresaran. Y la razón está en Hechos capítulo 4. Puede abrir su Biblia en Hechos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 37. Hechos 4 del 23 al 37. Si ya tiene la lectura, ¿por qué no me acompaña poniéndose de pie para la lectura de las palabras de Dios? Hace rato, si no escuchó el estudio de hace rato, le recomiendo, le pido que lo escuche. Hablábamos de Deuteronomio 5 y las varias veces que el Señor dijo, y esto dijo el Señor, y esto dijo el Señor. Debían recibirlo como palabra del Señor. Bueno, lo que está aquí escrito es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, si hay algo tremendo en lo que va a salir de mi boca es la lectura de la Biblia, porque esas son las palabras de Dios. Entonces ponga atención. Leo desde el 23 hasta el 37 de Hechos 4. Cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo todo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Señor, haz tu voluntad en nosotros. Úsanos para tu honra, para tu gloria. El nombre de Cristo sea reverenciado a través de todo lo que hagamos en nuestras vidas. Amén. Tome su lugar, por favor. Estaba viendo a nuestros hermanos de la alabanza y escuchando las voces de todos ustedes, hermanos, y decía: qué belleza es la iglesia. Qué maravilla es la iglesia. La iglesia de Cristo es la esposa de Cristo, que Él atesora, porque así lo dice. La sustenta y la cuida como Cristo a su iglesia. Sustenta, la nutre, le provee todo lo que necesita, pero cuida es cuidar como un tesoro, como quien vigila algo sumamente valioso. Y déjeme decirle que al escucharles cantar, al ver a mis hermanos tocar, y tal vez usted no lo nota, pero uno que ha estado participando en grupos de alabanza, luego se echan algunas miradas que uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero sabe uno lo que pasó y dice: pues nadie de aquí somos perfectos.
El Señor no usa manos y bocas nuestras porque sean perfectas, sino porque son redimidas. No porque seamos perfectos, sino porque nos ha redimido. Y los propósitos de Dios para su iglesia, además de la exaltación de Cristo y de la edificación de Cristo, cosa que sucede aquí, sucede allá afuera por medio de la evangelización en el nombre de Cristo. Todo gira alrededor de Él, edificando el cuerpo de Cristo, exaltando el nombre de Cristo y allá afuera evangelizando en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros hemos recorrido desde el capítulo 3 aquella curación de aquel paralítico o paralizado, y después del milagro que Dios hizo a través de Pedro y Juan. Pedro predicó nuevamente, ya vimos su mensaje, la reacción del pueblo es de asombro, de maravilla, pero les caen allí los religiosos de su tiempo, molestos. Posponen el juicio hasta el día siguiente, donde juntan a todo el Sanedrín, 70, de la gente más preparada, más capaz del pueblo de Israel, contra dos sencillos pescadores o expescadores. Yo lo ilustraba la semana pasada como diciendo, es como si se juntara el Papa, los cardenales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y alguno que otro senador, así autoridades muy altas, junto a dos hombres de campo que quizá vendrían con su calzón de manta y su sombrero, pero resulta que los que salen victoriosos, los que salen ganadores son estos dos sencillos hombres y no los otros, con todo su protocolo, con toda su parafernalia, con toda su erudición, con todo su hablar bonito, elegante, educado, salieron arrastrados por estos dos hombres sencillos. No teniendo forma de acusarlos, entonces los dejan libres. Y el versículo 23 dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ponga atención en las palabras, váyase lentecito, paladielo. Estos fueron los hombres que unas semanas o meses atrás habían matado a su Señor. Son los que lo habían enjuiciado. Así que no era cosa menor. Ahora los habían amenazado. No podían castigarles, pero sí los amenazaron. Dejen de hablar en ese nombre. Y ellos dijeron: no, hombre, estás loco. No podemos callarnos. ¿Hasta crees? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando quedaron en libertad, entonces se fueron a quienes son los suyos. Bueno, esto podría significar al resto de los apóstoles o quizá los 120 iniciales. Lo más probable, hermanos, es que no solamente los demás apóstoles o los 120 iniciales, sino que toda la iglesia haya estado esperando noticias y se haya corrido la voz. Para este tiempo ya eran una buena cantidad, ¿se acuerda? Ya decíamos 5,000 hombres, pero eso es como hablar de 5,000 hombres en la multiplicación de los panes y los peces. Si estos tenían familia, estamos hablando quizá de una decena o más de miles de personas que ya están como parte de la iglesia. Y todos ellos estaban esperando noticias y ellos vienen, me refiero a Juan y a Pedro, y ahora con el exparalítico, que quién sabe cómo se llamaba, pero con este hermanito. Ahora vienen y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vea que el reporte de ellos no tiene que ver con el milagro. De ese todo mundo sabía. Fue notorio a todo el pueblo porque este hombre tenía más de 40 años y había estado paralítico todo ese tiempo. Así que era notorio. Ya no está en su lugarcito donde pide limosna. Ya anda por ahí brincando y alabando a Dios. El reporte de ellos es lo que les habían dicho. Las palabras de supuesta intimidación. Dice el versículo 17 de ese capítulo 17 y 18. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y luego el versículo 21, y ellos después de amenazarlos otra vez, les dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Así que las amenazas eran reales. Estos son los que mataron a su Señor. O se callan o los ajusticiamos. Y el reporte de ellos no es en el milagro. El reporte de ellos no es en el sermón. Juan no llegó diciendo: hubieran escuchado a este hermano, pura candela, dirían en Cuba, ¿no?
echó candela por la boca aquí Pedrito. Bien, Pedro. No. Fueron y les dijeron, nos están amenazando, nos quieren callar. Y el versículo 24 da la respuesta. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pausa. Cuando oyeron esto, no empezaron a decir, pues vamos a ver, vamos a hacer una colecta para contratarnos unos abogados que vayan y nos defiendan y si alguien lo agarra, lo saquen. O vamos a hacer una colecta para comprar armas, ¿verdad? Entonces cuando se arme otra vez, pues ya estamos listos para defendernos. ¿Sabe que yo sí pensaba así de niño? Pues era niño, no era creyente, hermanos, pero estaba allí en las bancas de la iglesia todos los domingos. Entonces yo oía de que los predicadores hablaban de va a venir un día la persecución, hay que estar listos. Yo decía, pues ¿cuándo compramos armas, no? Yo ya hasta me veía allí en el templo, tenían unas bolas de concreto arriba de adorno, ¿no? Yo decía, pues ahí ponemos y órale, éntrenle. Pero pues es la mente carnal de un niño. Pero aquí ellos no hacen eso. La respuesta que ellos tienen, el medio de reacción de un cristiano muestra su madurez. La forma en que una persona creyente reacciona a las circunstancias que se suscitan en su vida demuestra su madurez. Y aunque eran jóvenes en la fe, demostraron madurez, porque en vez de ponerse a hacer planes de defensa, lo que hicieron fue vamos a orar. Y no vamos a orar para decirle al Señor que no nos persigan. Vamos a pedirle a Dios que nos dé valor aunque nos persigan. Ya entendí por qué llevábamos un libro de oración a un lugar como ese. Tan perdido, tan oscuro, con unos cuantos creyentes que brillan como luminares en el mundo dispersos por aquí y por allá. En un sitio donde si le agarran con Biblia, se va a meter en problemas. Y si le agarran haciendo proselitismo, se va a meter en más problemas. Donde los creyentes se pueden congregar, pero no tienen prohibido de hablarle a alguien de su fe en Cristo Jesús. Porque déjeme decirle que visité una iglesia junto con el equipo, una iglesia cristiana, y unos cuantos hermanos fieles a quienes se les prohíbe predicar el evangelio. Es más, en algún día salimos a la frontera con Malasia. Nos dijo el misionero, pues pasando este mercadito ya estamos en Malasia, pero no traemos pasaportes, entonces nos vamos a quedar aquí en el mercadito. Y en ese lugar nos llevó a un sitio remoto, allá perdido en la selva, hermanos. De esas cosas que uno dice, ay, pues a ver si cacho a Tarzán para pedirle su autógrafo, porque estamos en la selva. Y nos mostró una chocita de juncos y bambú y nos dijo, esta es una iglesia. Aquí se reúnen 4 hermanos. No hay más. Son contados. Estos hermanos se dedicaron a la oración porque el ambiente era hostil. Ya no hablen, cállense la boca o los vamos a justiciar. Pero en su naciente iglesia y en su naciente vida cristiana reaccionaron como un creyente maduro debe de hacerlo ante una circunstancia adversa, cualquiera que ésta sea, y ellos organizaron la reunión de oración. Pues ahorita es el momento de tener un culto de oración, hermanos. Así que dice el versículo 24, unánimes alzaron la voz. Esa expresión unánimes es muy importante porque nos deja ver lo que viene a continuación, que bien pudo haber sido, dicen algunos estudiosos bíblicos, bien pudo haber sido una oración que se memorizara entre el pueblo judío. Entonces oraron algo que todos sabían y por eso lo hicieron unánimes. Puede ser que alguno de los apóstoles, quizá Pedro por ser el más prominente o el más hablantín, como usted lo quiera ver, el más probablemente el líder, pues lo más probable es que también puede ser que él haya alzado la voz y todos los demás hubiesen repetido y que él dijera, oh Señor, y dijera a la congregación, oh Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, tú que hiciste el cielo y la tierra, algo así.
O la otra es que simple y sencillamente esté escrita una oración de alguno de los apóstoles, pero que los demás estuviesen elevando oraciones que iban en el mismo sentido, de reconocer la grandeza de Dios, de reconocer la sabiduría de Dios y de pedir que les dé valor para hablar su evangelio. Cualquiera que haya sido la manera, quiero que vea que todos estaban unánimes, tenían una misma mente. No se estaban echando para atrás unos de, bueno, pues ahí órenle, hermanos. Y pues si los escucha el Señor, pues allá, ¿verdad? Yo aquí, yo oro por ustedes, ¿no? Mientras que ustedes predican y arriesgan allá el cuello, yo acá me quedo en oración. No, pues ustedes van y predican, nosotros oramos, pero luego nosotros vamos y predicamos y ustedes oran, como lo hacíamos en Tailandia. Alguien tenía que salir. No gastamos un dineral y no viajamos un chorro de horas para ir a callarnos la boca, hermano. Buena onda que ya habíamos tenido práctica saliendo a evangelizar en Estados Unidos, porque déjeme decirle, el misionero no se hace en el avión. El misionero se hace en su casa predicándole a sus vecinos y predicándole a su familia todos los días, todos los días. Subirte a un avión e irte a otro lado a predicar no te va a transformar, eso se hace aquí. Ayer le decía a los maestros, ¿qué es lo que hace al maestro? No lo que sucede entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Lo que te hace maestro es lo que sucede de la 1 de la tarde que ya acabaste de dar clase a las 10 de la mañana que empieza la otra. ¿Cómo vives? El creyente es un misionero, no porque predique el evangelio, sino por cómo vive todos los días de su vida rendido a Cristo. Y estos estaban rendidos a Cristo, no estaban pensando en su protección. Vaya, eran hombres y mujeres normales. Todos tenemos instinto de supervivencia, ¿no? Por eso es que vemos la jeringa del médico y decimos, ay, no habrá una pastillita, evíteme el dolor si se puede, doc. Todos tenemos instinto de supervivencia. Seguramente ellos también. Pero eso no los inhibía y eso no los detenía. Y decían, pues oremos, oremos. Y se refieren a Dios como, oh Señor, oh Señor. La palabra Señor allí no es la palabra normal para Señor, que muchos de ustedes ya conocen. Kurios o Kyrios, depende de dónde estudió griego, ¿verdad? ¿O quién le enseñó? La palabra que está allí es la palabra déspotes, de donde usted y yo obtenemos ¿qué palabra? Déspota. Claro, en nuestro español de nuestros días tiene un sentido de ser negativo. Una persona déspota es un adjetivo para una mala persona, ¿verdad? Que maltrata a los demás, que es soberbio. Pero para ellos no tenía ese sentido. El déspotes era uno que estaba en absoluto control de todo. El dueño, el señor, el déspota, sin su palabra nadie hace nada en este trabajo o en este hogar. Él es el déspota. Ellos se refieren al Señor como tú eres el déspota, sin ti nada de lo que sucede, porque tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todo lo que está fuera del alcance del hombre, tú sí lo controlas. Estos apóstoles habían pasado por tormentas con el Señor, ¿no? ¿Y habían podido hacer algo? Nada. Decirle al Señor, no tienes cuidado que nos vamos a morir. Ellos sabían de estas cosas, sabían que Dios sí tiene control de estas cosas y por eso claman a Dios. El que por el Espíritu, fíjate esta maravilla de versículo 25. Yo digo que lo debería subrayar, pero allá usted. El versículo 25 dice, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Si usted pasa rápido por ese versículo, no le encuentra toda la potencia que tiene. Recuerde, este es el inicio de la iglesia. Son los primeros meses de la iglesia. Está recién nacidita. Y ellos dicen, porque van a citar el Salmo 2. El Salmo 2, vaya allí en su Biblia, por favor. Y dígame si el Salmo 2
tiene la indicación que tiene el Salmo 3 y el Salmo 4, donde dice al inicio Salmo de David. El Salmo 2 no lo dice, ¿ya vio? El Salmo 2 no dice que haya sido escrito por David, pero ellos sí dicen, en Hechos capítulo 4, 25, dicen, dijiste por boca de David. Pero espere, que el Espíritu Santo dijo por boca de David. Ellos están asignándole palabra divina al Salmo 2. O sea, sí lo escribió David, pero es palabra de Dios. Desde el inicio de la era de la iglesia, a muy poco tiempo de haber nacido, a muy poco tiempo del día de Pentecostés, ellos ya hablaban de la escritura como palabra divina y la tenían como su norma. ¿Qué nos debe decir eso a nosotros como iglesia? Obviamente, ¿verdad? No quiero insultar su inteligencia haciendo preguntas de respuesta obvia, pero entonces quiere decir que toda iglesia debe reconocer esto como la palabra de Dios, si aún los primeros creyentes lo hacían. Por boca de tu siervo David, nuestro padre, tu siervo. Interesante versículo también por esta doble alusión a David. Se le llama padre y se le llama siervo. Y digo que es interesante porque reconocen la autoridad de David como hombre en cuanto a figura histórica, pero no asumen la autoridad porque lo haya dicho David, sino porque lo dijo el Espíritu Santo a través de David. Cosa que también es aleccionadora para nosotros. Los hombres pasamos a segundo término. Aquí quien importa es Dios, y ellos lo dicen. Es por boca del Espíritu Santo a través de David, nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y ahora van a citar el Salmo 2. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra, los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Por allí hay una diapositivita que vamos a poner aquí al frente. Es una comparación que hizo el comentarista, pues es alemán, hermanos. Entonces yo alemán lo aprendí en Duolingo. No es cierto, ni siquiera lo aprendí, no acabé. Entonces, quién sabe cómo se diga, pero se lee Simon Kistemaker. Ya, si usted es muy pulcro para el alemán, pues me disculpa, ¿verdad? Pero él hizo esta comparación que va a aparecer aquí al frente entre el Salmo 2, versículos 1 y 2, y Hechos capítulo 4, versículo 27, para que vea lado a lado cómo se leen estas expresiones. Y entonces aquí ahorita le aparece lo que acabamos de leer, porque allí en el versículo 25 dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Sin embargo, en el Salmo 2, que usted ya tenía su Biblia abierta ya, el Salmo 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Las naciones para hablar de los gentiles. Y luego dice, los pueblos conspiran en vano con el pueblo de Israel. Aquí dice, se unieron los gentiles y ¿quién más? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Los reyes y gobernantes, Herodes y Poncio Pilato, se mencionan en el versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel. Ahí está la mención de los pueblos de Israel. Y luego dice también de la tierra, es decir, los pueblos de la tierra en esta ciudad. En contra está en Salmo 2 y en Hechos 4, del Señor, tu santo siervo Jesús, y de su ungido, su Cristo, dice la Biblia de las Américas, su ungido, y el Salmo 2 dice verdaderamente contra su ungido. Ellos citan el Salmo 2, y si usted no tiene muy claro de qué habla el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Se habla del Mesías. Ahora bien, ¿estaba David escribiendo en plena libertad acerca del Mesías? Él estaba pensando en el otro ungido. Él estaba pensando en sí mismo como el ungido de Dios. Permítame leerle de este mismo comentarista, Simon Kistemaker, dice, David es un tipo de Cristo.
Él ve las rugientes naciones de su tiempo, de David, conspirando y amotinándose contra Dios el Señor, y se declaran enemigos de su ungido, David. David es el rey que fue ungido por el profeta Samuel, como Dios se lo dijo. De esta manera David llega a ser ungido del Señor. Cuando las naciones conspiran contra David, están conspirando contra Dios. Cuando los reyes se levantan contra David, se están levantando contra Dios. Y claro, todos sus esfuerzos resultan inútiles. David, sin embargo, es solo una señal que apunta a Cristo. David habla proféticamente acerca de Jesucristo, quien es el rey y el ungido. Entonces David escribió acerca de sí mismo y de sus enemigos. Pero proféticamente Dios utilizó eso para hablar de su ungido, el ungido de el Señor, que es Cristo, que significa eso, ungido. Si usted no está muy familiarizado con el Salmo 2, pues siga leyendo. Dice ahí el versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, se burla de ellos. El versículo 3 dice, vamos a liberarnos de la soberanía de Dios. No queremos ser controlados por Dios. Y la respuesta de Dios es una gran carcajada. Me parece que esa gran carcajada sonó en los cielos el día que yo dije, pues yo no voy a dedicarme a algo donde tenga que leer todos los días. Yo quiero trabajar con las manos, voy a ser diseñador industrial. Ja, ja, ja. El Señor se burla de ellos, va en aumento, se ríe, pero luego se mofa, hace escarnio de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ustedes se oponen, pero yo los respaldo. ¿No les suena parecido esa manera de pensar? En sus 2 sermones, Pedro ha dicho, ustedes mataron al Hijo de Dios, pero Dios lo resucitó. Ustedes se oponen, pero Dios dice que no pueden contra él. Dice además el versículo 7 del Salmo 2, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. La tierra dejó salir al Hijo de Dios en su resurrección, como el vientre materno deja salir al bebé en su nacimiento. Por eso dice yo te he engendrado. No porque Jesús sea una criatura de Dios, sino porque en su resurrección salió de la tierra como un bebé sale del vientre materno. Y dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Usted si ha ido a un congreso de misiones probablemente ha escuchado este versículo recitado allí. Y si le han regalado a algunos misioneros una tarjetita, tal vez tiene ese versículo allí. Pídeme y te voy a dar las naciones. Como si fuera una promesa de que vamos a ganar las naciones con el Evangelio. Esta no es una promesa de ganar las naciones con el Evangelio. ¿Sabe qué es? Es una amenaza de te voy a preparar un grupo de personas sobre los cuales vas a mostrar tu ira. Si está hablando de sus enemigos, le está diciendo a David, te voy a dejar que tus enemigos caigan en tu mano. Y por supuesto a Cristo le está diciendo, voy a dejar que tus enemigos caigan en tu mano. Voy a prepararte un grupo que te va a adorar para siempre, pero te voy a preparar otro grupo sobre el cual vas a mostrar tu ira y tu poder. De eso trata el Salmo 2:8. No es un incentivo para ir a evangelizar, es una amenaza de rendirse a las condiciones de Dios y su Hijo Jesucristo o padecer la ira del Cordero. Pero sígale, versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro. Ahí está lo que le decía, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este lo tengo como un recuerdito de aquella ocasión y de aquella persona. Y por supuesto usted se imaginará que oro mucho por Tailandia, ¿verdad? Y siempre he querido regresar. Pero si no tuviera ese recuerdo y ese afecto por aquel sastre, pues sí me llego a imaginar que esto volaría bien fuerte con un batazo, ¿verdad? Tú los quebrantarás con vara de hierro, dijo el Señor. Ahora pues, reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, jueces de la tierra, usen la cabecita. Adorad al Señor en reverencia,
alegraos con temblor. Versículo 12, honrad al Hijo. Literalmente, bésenle la mano al Hijo, muéstrenle respeto al Hijo. David llamándose a sí mismo Hijo de Dios, pero proféticamente hablando de Jesús, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Es un llamado evangelístico a refugiarse en el Hijo. Los que hicieran las paces con David no experimentarían la ira de Dios a través de David, pero los que hagan las paces con Dios a través de Cristo Jesús no experimentarán la ira de Dios a través del Cordero de Dios. Si quieren ya podemos quitar esa. Gracias. Regrésese a Hechos capítulo 4. Ellos citan el Salmo 2 en su oración. En verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ya tomaron el texto bíblico y ahora lo están desmenuzando. Les he compartido algunas de las peticiones de los varones los lunes. Los varones se reúnen a orar la Biblia. Entonces, todo pasaje bíblico lo transformamos en petición de oración. Ahí están los archivitos en el chat de la iglesia y los puede consultar. Ellos están orando la Biblia. Están orando y le están diciendo al Señor, Herodes. Este Herodes que ya hemos hablado de él en otros momentos, particularmente en nuestro paso por el Evangelio de Lucas, este Herodes que nos menciona precisamente solo Lucas, fue enviado para allá nuestro Señor después de estar delante de Pilato, a quien ya hemos mencionado, un hombre que solamente se movía por sus intereses, junto con los gentiles, estos son los romanos que crucificaron al Señor, los pueblos de Israel que clamaron, danos a Barrabás y quita a este de aquí, contra tu santo siervo Jesús. Note las expresiones acerca de Cristo Jesús. La iglesia siempre ha confesado la santidad de Cristo, pero también que Jesús es el siervo de Dios. Se le llama santo en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el 2:27, regrésese allá, para hablar de Jesús como santo, ya lo habíamos visto. Pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por supuesto, este 4:27 y ahora el 7:52 también menciona al Señor como santo. Aunque aquí el adjetivo es justo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo o santo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Esa es la predicación de Esteban. Pero si usted sigue a Hechos capítulo 22, nota, los primeros creyentes hablaban de Cristo como el santo. Su sacrificio fue en inocencia. Hechos 22, 14. Y dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Este es el justo, el santo. El santo, y por supuesto al hablar del siervo Jesús, hacen referencia a los cantos del siervo de Isaías. El siervo de Jehová que fue crucificado en Isaías, por ejemplo, capítulo 53, usted encuentra eso. Jesús es llamado el siervo del Señor. En Isaías capítulo 52, versículos 13 y 15 también es llamado el siervo del Señor. Contrastado con el mal siervo que fue el pueblo de Israel, este es el siervo perfecto que es Cristo Jesús. Y luego, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Yo sé que a ustedes les gustan estas joyitas de referencia. La única vez que se menciona la predestinación fuera de las cartas es en este versículo. Está en las cartas del Nuevo Testamento, pero no se menciona en el libro de los Hechos el predestinar o predestinación como sustantivo o predestinar como verbo. Solamente se menciona aquí en este versículo 28.
para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. La palabra confianza es la palabra denuedo. Y entonces ahora agarran valor. Y ya que reconocieron a Dios como el Señor del cielo y de la tierra, como el soberano sin el que nada sucede a menos que Él así lo determine o lo permita, entonces ahora dicen, Señor, escucha sus amenazas. No piden que quite las amenazas, sino que les quite cualquier sombra de miedo. No están diciendo, y Señor, y si te puedes echar de una vez a todo el Sanedrín, pues qué bueno, para que entonces entremos como cuchillo de mantequilla. No piden nada así. Ellos dicen, Señor, que ahí estén, que amenacen si quieren, pero que nosotros no nos acobardemos. Esa es la cosa. Que ellos digan lo que quieran. En México diríamos, pues pueden decir misa, ¿no? Pero que no nos acobardemos. Que hablemos con confianza. Allí entendí por qué teníamos que llevar el libro de la oración. Todos los días hablábamos de la oración. Y cuando un equipo se iba, el otro se quedaba orando. Y cuando te tocaba, sabías que los demás se quedaban orando por ti. Pedir por la salvación de los creyentes es un hecho bíblico, es un acto bíblico. Es la voluntad de Dios que usted y yo oremos por los no creyentes. Vaya 1 Timoteo capítulo 2. Esto es justo y bueno. Esto es agradable delante de Dios. Versículo 1. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora déjeme explicarle algo. Una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre se va a llevar a cabo, el deseo de Dios no. En su corazón bondadoso Dios desearía que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos van a proceder al arrepentimiento. Ese es su deseo, pero su voluntad es haber escogido a algunos para salvación. Esa siempre se va a llevar a cabo. Entonces el deseo de Dios, el cual quiere, este es su querer, que todos sean salvos, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Por qué oramos por los no creyentes? Porque el deseo de Dios es que sean salvos. Y serán salvos aquellos que Él determinó, escogió. Pero es nuestra responsabilidad predicarle a todos. Hasta donde yo sé, no aparece una crucecita encima de la cabeza de nadie de ve y predícale este y este va a creer. ¿Verdad que no? Pues como no sabemos a quién escogió, pues le predicamos a todos. Parejo, vámonos. No se le va el conductor del Uber, no se le va el conductor del taxi, no se le va el médico. Bueno, al dentista es más difícil porque lo tiene con la boca abierta, pero si todavía la anestesia le deja, dele el evangelio. A todos, a todos. Por eso es que oramos, porque Dios quiere. ¿Sabemos quiénes van a responder? No, pero oramos por todos. Pero no solo oramos por los que no creen, oramos también por los que predican, ¿verdad? Y para esto usted puede ir allí cerquita, carta de Pablo a los tesalonicenses, la segunda, capítulo 3, está ya a una página de distancia nomás. Segunda a Tesalonicenses 3, versículo 1 y 2. Finalmente orad, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor sea extendida rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. No, Pablo no tenía miedo de morir ni de maltrato. En su bosquejo tenía punto, introducción, punto 1, 2, 3, conclusión, momento de apedradas. Ya acabé, quien quiera tirarle, pues tírele, ahí estoy. Ya se la sabía. A cada rato lo andaban golpeando. No tenía miedo, pero sí eran obstáculo estos hombres. Y lo que él quería era predicar con libertad. No es que tuviera miedo, pero él dice, oren por nosotros
para que la palabra de Dios corra. Ahora, si usted va también a la carta de Pablo, pero a los Colosenses, va a encontrar en el capítulo 4, y esto lo orábamos apenas los varones hace 1 o 2 semanas atrás. Nos oramos toda la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Uno pensaría, si Dios ya sabe lo que va a hacer, y es soberano y de todas maneras lo va a hacer, ¿para qué quiere que oremos? ¿No se le hace raro? ¿O soy el único que ha llegado a tener esas dudas? Si Él ya sabe lo que va a hacer y de todas maneras lo va a hacer, ¿por qué quiere que oremos? Algunos libros me han ayudado a entender un poco mejor esa parte de la soberanía de Dios, y uno de ellos es este. No sé si el reflejo los deje ver, espero que sí. Charles Spurgeon, acerca de la oración. Son compilaciones de sermones de él donde menciona la oración. En este libro hay una cita impactante. A mí me gusta mucho cómo lo expresa él, o cómo lo expresó él, para responder por qué oramos. Escuche con atención porque tiene su complejidad. Vaya, es Spurgeon. Creemos que las oraciones de los cristianos son parte de la maquinaria de la providencia, engranes de la gran rueda del destino. Y cuando Dios guía a sus hijos a orar, Él ya ha puesto en movimiento una rueda que debe producir el resultado de aquel que ora. Las oraciones ofrecidas se mueven como parte de la rueda. Él lo va a hacer, pero te está dando la oportunidad de ser parte de lo que va a lograr. Y de ver el testimonio de que lo que oraste se cristaliza, porque Él te puso en el corazón orar por eso. Y qué mejor que orar por los que no creen, y qué mejor que orar unos por otros para que prediquemos con confianza. Vea cómo nos restriegan en la cara todo el mes de junio. ¿Ya lo pensó? Ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? ¿Cuándo es el mes de la oración? ¿Cuándo nos dejan a nosotros? Ahora los cristianos tienen un mes para evangelizar y nadie les diga nada, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay una ley para que nosotros podamos? Bueno, yo sé que hay libertad de religión y hay libertad de hacer proselitismo y lo que usted quiera, pero no se nos da un mes en los medios para decir, órale, órale, y todo el mundo cállese. Y en la escuela, si alguien dice ser cristiano, no me lo hostiguen. Y no le pidan ofrenda para el Día de Muertos y para el 12 de diciembre y todas esas cosas. ¿Cuándo? Ni nos necesitamos. Nos basta con orar y que el Señor nos dé confianza para predicar. ¿A poco necesitamos de los hombres para hacer la obra de Dios? Necesitamos de Dios, por eso oramos. Porque la salvación es de Jehová, entonces nosotros oramos porque Él salva, porque Él mueve el corazón a predicar y porque Él mueve los corazones a responder, y se cierra el circuito y entonces viene la salvación. Por eso oramos, porque Él echa a andar la rueda del destino y nuestras oraciones son parte de esa rueda para llegar a la conclusión. Diría Charles Wesley, Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Yo sé, es medio drástica la frase, pero si lo piensa va de la mano con lo que decía Spurgeon. Él echa a andar la rueda y nosotros participamos en esa rueda, pero Él tuvo la iniciativa. Nosotros oramos porque Dios está por hacer algo, y qué mejor que orar por la salvación de los que no le conocen. Y mire, regrésese al libro de los Hechos, porque ya casi acabamos. Considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Por qué oraban eso? Pues porque acababa de ocurrir hace un día un milagro. Y porque en ese momento el Señor estaba confirmando el nuevo mensaje, si me permite decirle así. La nueva iglesia le estaba confirmando por su poder. Sí hablan en mi nombre. Sí se reúnen en mi nombre. Tenía que haber milagros para que hubiese credibilidad.
2000 años después no necesitamos de eso, aunque Dios lo puede hacer, no lo necesitamos para la credibilidad. Tenemos 2000 años y apenas estamos agarrando vuelo, hermanos. Y si el Señor se tarda 1000 años, va a haber iglesia. Nadie puede con la iglesia de Cristo. Nos han querido aplastar a los cristianos una y otra vez y no han podido, ni podrán. Yo esperaba una espontánea amén, pero creo que lo dijeron para adentro. Estamos agarrando impulso, apenitas, porque vamos a seguir toda la eternidad. Así que apenas es el arranque. Su vida tiene 3 razones: exaltar a Cristo, edificar a los creyentes y evangelizar al pecador. Ese es el propósito de su vida. Para eso está aquí. Por eso el Señor no lo ha recogido y lo ha llevado en el cielo. ¿O qué le vamos a evangelizar a los ángeles? Pues no, esos son salvos. Esos un día más bien van a venir a predicar el evangelio por acá. Léase Apocalipsis. El evangelismo lo vamos a hacer aquí. La exaltación de Cristo la vamos a hacer allá. La edificación de los creyentes la vamos a hacer aquí, porque allá ya vamos a ser perfectos. Así que 2/3 partes de su propósito de existir se realizan aquí. Y nada más aquí. Edificarnos y evangelizar. Ellos pidieron confianza. Mediante el nombre de tu santo siervo Jesús, otra vez santo siervo, como en el versículo 27. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En la Biblia, cuando tiembla, es porque Dios está haciendo algo. Cuando Dios entregó su ley, se sacudió el monte. Y aquí, cuando fueron llenos, se sacudió el lugar. Ahora es diferente al de Pentecostés. En el de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero allá hubo un sonido de estruendo y además fuego. Aquí lo que hay no es uno que predica, sino que todos hablaban la palabra de Dios. Justo lo que pidieron. Una petición que Dios contestó de inmediato. Entonces los amenazan, se van, tienen una reunioncita de oración. 1, 2, 3 equipo, y vámonos a predicar, que no nos vamos a venir a encerrar porque estos nos quieren ver encerrados. Nosotros vamos a evangelizar, vamos a salir. Uy, hermano, estos son de esos textos que le ponen uno con... ¿Y para cuándo? Vámonos, póngame un no creyente ahorita que voy con todo. Bueno, déjeme decirle algo. Yo sabía que me iba a dedicar a lo que me llamó el Señor a hacer. Pero ese mes en Tailandia, de los 30 días, los primeros 27 fueron muy frustrantes. Porque íbamos a evangelizar, pero el mexicano no evangelizaba. Cuando trataba de entablar una conversación con alguien, no se daba, ni siquiera con el sastre. Se daban otras conversaciones, pero cuando nos acercábamos a temas espirituales, la gente se salía. Yo escuchaba los reportes de otros de mis compañeros que decían, no, y les predicamos y se quedaron interesados. Y yo decía, Señor, pues ¿qué pasa? Pues supone que voy a hacer esto el resto de mi vida y no soy ni efectivo aquí. Lo notó una señorita de nombre Mindy, se apellidaba González, fíjese, güera de ojo claro, pero se apellidaba González, o sea, apellido. Y lo notó y me dijo, ¿estás bien? Le dije, la verdad no. ¿Por qué? Pues porque ya casi nos vamos y cada que yo me acerco a una persona y empiezan a salir los temas espirituales, se sale por la tangente, ya no se puede. Me dijo, mañana que tú te vayas, yo me voy a comprometer a orar por ti. Mañana le toca a tu equipo. Y yo voy a orar, sí por todos, pero voy a orar especialmente por ti. Al otro día nos fuimos a evangelizar y estábamos dando clases y había un momento en que nos separábamos por grupos pequeños para que los muchachos practicaran su inglés. Imagínense practicando inglés conmigo, ¿no?
Les hubiera ido mejor con la India María, pero bueno, pues les tocó conmigo, ya ni modo. Y estábamos allí y uno de ellos tomó el gis y en el pizarrón dibujó algo que a mí me pareció como un florerito, algo así. Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, es que esta es la ofrenda al río y estoy pensando cómo la voy a ir a entregar. Es la ofrenda al río. ¿Por qué le das ofrenda al río? Pues porque nos da vida, porque nos da alimento, porque es agua. Ya. Pues que tú no le ofreces nada al río. No. Pues ¿quién es tu Dios? Le prediqué a él y a otras dos señoritas. Todo el evangelio completito tuve la oportunidad, por la gracia de Dios. Al otro día, 2 días después, ya con nuestras cosas puestas allí, con las mochilas al hombro, listos para irnos a la estación del tren y del tren a Osaka y de Osaka a Los Ángeles y de Los Ángeles a Denver, estábamos allí con las mochilas y llegan los tres. Y nos dicen, Santiago, ¿tienes de esos libros que tú nos dijiste que tenías? Sí. Y me metí corriendo al edificio otra vez y saqué las Biblias, se las di. Nos despedimos, tomamos nuestro tren. Un año después me llegó una carta que todavía conservo. Mi esposa la ha visto. Una de las señoritas dijo, el misionero me indicó dónde estaba una iglesia y hoy estoy allí. Cuando termina un viaje misionero siempre es bueno hacer reflexiones y plasmarlas, porque los viajes misioneros terminan siendo como sueños que luego uno dice, ¿y sí pasó? Y lo que yo escribí es, ¿cuál es la mayor lección que te llevas de este viaje? Que los bebés espirituales se conciben en la oración. Alguien tiene que orar, porque Dios va a salvar. Porque Él echa a andar la rueda, como diría Spurgeon, y usa nuestras oraciones para integrarlas a esa rueda y llevar a cabo sus propósitos. Aquellos hermanos oraron y el Señor hasta con sismo se los confirmó. No se canse de orar. Hubo un papá que se fue al cielo pensando en que su hijo estaba perdido. Y hoy su hijo les está hablando. No se canse de orar por los hijos pródigos. No se canse de orar por el compañero reacio que ya le dijo que no. No se canse de orar por el amigo de la infancia que hoy tiene una vida difícil por las decisiones que ha tomado, porque no anda en el camino de Dios. No se canse de orar. No se canse de orar por la esposa o el esposo que duerme a su lado, pero un abismo de eternidad les separa. No se canse. No se canse de predicar. A su tiempo vamos a cosechar lo que Dios quiera. Pero todo empieza como estos. Yo no quiero que me den, quiero que me pongan donde hay. Nada más danos el valor. Nada más danos el valor. Le quiero dejar una tarea. Una tarea que es para hacer antes de irse de este sitio. Incluso si quiere, yo me puedo quedar esperando allá abajo que ustedes partan. Yo le quiero dejar una tarea. Antes de irse de este lugar, ore junto a otro hermano o hermana la oración de esta primera iglesia. Señor, concede a tus siervos que con toda confianza, con todo denuedo, hablemos tu palabra.
Prediquemos a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a orar. Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el Dios que trazó el plan por medio del cual tu Hijo Jesucristo vendría a morir, el justo por los injustos, el inocente a manos de hombres pecadores. Tú eres el Dios que sabe la situación del mundo, particularmente de la sociedad mexicana, y cómo es muchos por lo menos indiferentes y otra parte incluso hostiles a tu evangelio. Tu iglesia nunca ha necesitado ni ha dependido del esfuerzo humano ni de las leyes humanas para moverse y seguir adelante. No lo necesitamos. Contra viento y marea tu iglesia va a prevalecer, proclamando tu evangelio. Ahora, Señor, mira el mundo en el que vivimos y concede a tus siervos que con toda confianza, con todo valor, con todo denuedo, hablemos tu palabra, proclamemos a Cristo y a este crucificado y resucitado para tu gloria. Los dioses de los hombres no son más que idolitos. Pero nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiere, hace. Por eso clamamos a ti pensando en estos hijos pródigos, en este esposo o esposa pródigo, en ese compañero de trabajo, en ese tío, en ese primo, en ese amigo, que hasta el día de hoy se ha resistido. Pero tu gracia irresistible no va a parar en aquellos que tú quieres. Pero a nosotros danos ese valor para tu santa gloria. Amén.